Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, esta es la videocolumna aquí en el canal del amigo Jesús Escobar y vamos a hablar del tema de la geopolítica y la proyección de potencia de México. Y hablo de proyección de potencia en el sentido de las relaciones internacionales, la política exterior, pero más allá de eso, del análisis geopolítico, ¿no? Que es el análisis desplegado sobre territorios y recursos y sobre los conflictos entre justamente los actores geopolíticos en un determinado espacio, ¿no? Eh, Esto a partir de algunos textos que salieron aquí en Italia, donde me encuentro en este momento todavía, y en Europa también, sobre la geopolítica de México y los elementos que hacen pensar en la relación bilateral con Estados Unidos, de México con los BRICS, de México con América Latina, de México con el mundo y dentro de sí mismo también a nivel cultural y de percepción y proyección al exterior también, en otros términos quizás, ¿no? Entonces, bastante interesante ver cómo México es visto desde acá. ¿Quién tiene miedo de México? ¿Cómo ven en Europa la emergencia de la nación azteca? ¿En qué consiste la proyección de potencia geopolítica del país? Vista desde el otro lado del charco. Estas son como las preguntas claves de la videocolumna. Y cito un subtítulo y una frase de una revista que salió en abril de 2025 que se llama Dominó, publicación periódica italiana de análisis geopolítico. Eh, la narración de Estados Unidos pinta a México como estado fallido o según la variante del narcoestado, pero el gigante latino está en ascenso evidente y mañana insidiará a la superpotencia. Esto dice el subtítulo de la revista, que es este análisis geopolítico sobre el mundo que cambia, ¿no? Y propone una visión quizás poco ortodoxa en los círculos políticos y académicos del norte global incluso, sobre la importancia y el destino posible de México, con realismo, sin tonos triunfalistas, hasta con crítica, reconociendo los grandes retos mexicanos en este siglo XXI, sus fallas institucionales o ciertas debilidades, la paulatina y fisiológica erosión del bono demográfico, pero todavía presente, la violencia, las desigualdades y el crecimiento de economías y grupos criminales, ¿no? Este serían como todos los aspectos que podrían extralimitar justo la proyección mexicana para el futuro, pero este volumen de la revista enfatiza en una serie de aspectos interesantes, a veces hasta poco valorados en estas latitudes, también en México, o desenfocados, ¿no? En los análisis sociales e históricos, y vale la pena entonces comentar algunos. Como premisa menciono que ya en 2017, la más antigua revista italiana de geopolítica, Limes, había dedicado un dossier monográfico a la potencia de México, así se llamaba, en que destacaba como Norteamérica y todo el continente americano han sido dominados por una potencia única y en los hechos casi incontrastables, siendo Estados Unidos, ¿no? Y esta condición ha sido una premisa del dominio estadounidense sobre el planeta, es decir, arrancar, partir desde un espacio caribeño, norteamericano y podríamos decir continental hasta latinoamericano de sumisión o de esfera de influencia, el patio trasero, para proyectarse con mayor fuerza sobre el resto del planeta, ya sea como hegemón o como eje preponderante, ¿no? Dentro de un mundo hoy relativamente más multipolar, con sobre todo China, en parte Rusia, quizás otros actores, la India, quizás algo de los BRICS que puedan erosionar, digamos, la hegemonía estadounidense, pero no en todos los aspectos. Por ejemplo, el tecnológico, el militar se ve más complicado. El comercial ya en parte sí, está perdiendo, claro, poder relativo. El de la producción que Trump quisiera restablecer en el país con fuerza también es un gran reto y posiblemente ya la fábrica del mundo, claro, es China, pero también otros países, sureste de Asia, la India, en algunas manufacturas todavía Europa, el mismo México, Brasil, pero digamos Estados Unidos ya no tiene toda esa primacía, ¿no? Pero el blindaje del norte continental de Groenlandia a Panamá, de Canadá al Caribe,
como objetivo estratégico de la administración 2.0 de Trump, choca con el eventual surgimiento de rivales en este espacio, sobre todo en Norteamérica. Y pensando en rivales en Norteamérica, le quitamos la S y rival lo dejamos en singular. Claro está que México sería el solo posible antagonista o rival real en términos históricos, culturales, de diferenciación, incluso ideológicos en estas alturas y quizás económicos en el futuro del gigante de estrellas y rayas y que podría contender, tal vez sin desplazarlo, pero sí poniéndolo en discusión, parte del poderío global, incluso de Estados Unidos o cuando menos regional, ¿no? No ahora, pero sí mañana o quizás pasado mañana. La élite y los aparatos estadounidenses tienen bien imprimida en su memoria geopolítica la directriz principal de las amenazas a la hegemonía de Estados Unidos sobre Norteamérica, el flanco sur entre Cuba y México. Y si el archipiélago caribeño aparece estratégicamente estéril después del fin de la Guerra Fría, eh, y la cuestión cubana, ¿no? La cuestión mexicana está viva y aguda. Explicaba la contraportada de Limes mediante fraseos todavía válidos hoy. Estoy hablando de la revista del 2017. Pero volviendo ahora a la revista actual de 2025, Domino, lo que más destacan los estudiosos de la relación México-americana son distintos factores que voy a enumerar, ampliar y comentar. La fuerte identidad mexicana y el nacionalismo defensivo es uno de ellos. Así lo conceptualizó en su momento el historiador Lorenzo Meyer. Para sobrevivir a la influencia estadounidense, minándola desde adentro, ese nacionalismo defensivo ha sido parte ideológica de eso. Entonces, esa identidad forjada también desde otros mitos realmente, ¿no? De una nación imaginada, mestiza, pero diferenciada, etcétera, podría desde adentro de Estados Unidos tener una influencia, ¿no? En parte ya la tiene, pero pues es parte de los retos geopolíticos que señala la revista Domino de este abril de 2025. Otro, el bono poblacional aún activo y la edad media todavía inferior a los 30 años en México, que si bien va ralentizando su trayectoria de crecimiento, puede también potencialmente fundarse en la ingente presencia demográfica chicana e intergeneracional al norte de Río Bravo, un poco como acumulado, pero también ya México se ha vuelto un país de inmigración. De una u otra manera, también es población eh, que puede ser afín o asimilada con el tiempo, por lo menos integrada, que es diferente de la asimilación, ¿no? Asimilación es una asimilación casi total a la cultura del país a donde se llega. La integración es una integración más blanda, institucional, tener la nacionalidad, etcétera, pero no implica despojarse en pocos años o en unas décadas o en una generación incluso despojarse de todo rasgo cultural, incluso del apellido, ¿no? Eso es la asimilación. Pero en México pues se está dando ese fenómeno incluso entre nacionales de Europa, Norteamérica, pero sobre todo también los que hablan el mismo idioma, ¿no? De origen hispanohablante. Otro factor que enumera la revista, entonces de México como visto desde Europa, dice que a excepción del sur y sureste mexicano, que en parte está en un híbrido, México aún está muy identificado con una religión, es decir, está muy acotada la difusión de las confesiones religiosas protestantes, evangélicas y neopentecostales. Eso lo digo relativamente con otros países de la región, Centroamérica, Brasil, incluso Perú, Ecuador, hasta Colombia, ¿no? En donde los neopentecostales evangélicos tienen incluso bancadas enormes en el Congreso. Aquí, claro, hemos tenido un partido, el PES, que luego perdió su registro después de haber ganado algo aliándose. Luego en ese momento con Morena en 2018, como que arrastrado también por el gran caudal electoral de López Obrador en ese momento, pero bueno, sigue vivo, pero todavía limitado, acotado, salvo quizás justo el sur-sureste mexicano, pero en donde aún así no se compara una presencia del 20-30% de otras iglesias o confesiones protestantes, no se compara con la penetración de estas en Centroamérica, por ejemplo, ¿no?
el inmediato vecino, el exterior vecino de México hacia el sur. ¿Esos qué son? Pues son vehículos de influencia estadounidense, sobre todo, y del neoliberalismo religioso, ideológico en el subcontinente latinoamericano. Entonces, eso todavía no prevalece en México. Entonces, prevalece un núcleo católico mayoritario o bien cierto laicismo o hasta cosmopolitismo cultural en los grandes centros urbanos. Entonces, bueno, aún con vaivenes, críticas, se mantiene como función identitaria ese catolicismo originario, claro, colonial, histórico, como aglutinante, incluso sincrético, porque pudo poco a poco bueno, de manera hasta violenta a veces o de manera más progresiva, poco a poco incorporar, claro, a la población originaria, ¿no? Claro que eso fue un proceso de origen asimismo violento, como toda asimilación que ya acabo de mencionar, en que consiste, ¿no? Esa asimilación implica renunciar a parte de tus raíces, pero más bien en México los pueblos originarios han sabido tener ese sincretismo más que anularse en el catolicismo, lo han quizás enriquecido, readaptado, etcétera, pero puede ser usado por, incluso por gobiernos y ha sido usado o por México como tal para una proyección unitaria, identitaria y hasta geopolítica, ¿no? Eh, bueno, la irrupción, otro factor del MAGA, el movimiento Make America Great Again, recargado con el segundo mandato de Trump y su compañía de radicales suprematistas, ha tenido el efecto de reforzar ciertas formas de nacionalismo y reivindicación latina, y sobre todo chicana y mexicana en Estados Unidos, ¿no? Entre protestas contra las deportaciones y oposición a la xenofobia, lo que puede ser aprovechado por el gobierno de Sheinbaum, no como denuncia Trump para suscitar protestas y violencias, que esa fue una bravuconada de allá, ¿no? Para acusar a la presidenta de que fomentara eso, pero puede ser aprovechado más bien de manera inteligente en el sentido de identidad, hasta comercial si quieres, y de una presencia de México en Estados Unidos que puede tornarse una ventaja, ¿no? Dentro de ese país para influir en la política, para mejorar las relaciones, pero también para proyectar esa idea externamente, esa idea de México, ¿no? Entonces, bueno, eh, aunque especialmente en el pasado una parte de la población en México haya considerado incluso como traidores o externos a los expatriados, antes de que Estados Unidos termine de asimilarlos del todo, su renuencia a la fusión total en ese melting pot, ¿no? Esta fusión americana y el arraigo con culturas híbridas que tienen y que son un poco ni de aquí ni de allá, o que están radicadas al sur de Río Bravo, o sea, esa presencia en el norte, también del sur, puede constituir una pieza importante del tablero geopolítico en el futuro y una pesadilla de alguna manera que en parte ya es concebida así, incluso en términos racistas, pero para los gringos, ¿no? De cepa anglosajona o germánica. Ningún otro país tiene en el corazón de Estados Unidos a cerca de 40 millones de connacionales o descendientes, el 12% de la población estadounidense y el 60% de los considerados como latinos o hispanos, que en total son más de 65 millones, pero en su mayoría de origen mexicano, entre los cuales incluso existen minoritarias y latentes corrientes irredentistas o por lo menos distinguidamente identitarias e ideológicamente mestizas, ¿no? Es decir, eh, sí existen corrientes que reivindican el espacio sureño de Estados Unidos, este como antes fue parte de México, ¿no? Y bueno, no es que se haya traducido políticamente en alguna amenaza de por sí, pero mantienen cierta identidad común también al sur de la frontera y la revista Domino, en este caso acá en Italia, lo evidencia como un factor a tener en cuenta. Si bien Washington queda como el principal socio comercial y económico en sentido amplio y México sigue perteneciendo a la esfera occidental americana atlántica bajo el manto amenazador, protector, digamos así, de Estados Unidos, las geometrías alternas de acercamiento de Ciudad de México con Beijing, Moscú, los BRICS o el propio Brasil y gobiernos progresistas latinoamericanos
representan un dolor de cabeza recurrente entre los aparatos, las agencias, los ejecutivos al norte de la frontera. Tanto Rusia como China son potencias respetadas en México y sobre todo se ubican lejos de sus fronteras. Y una regla geopolítica básica es que en momentos de dificultad o conflicto, roces o injerencias excesivas, como por ejemplo esto de que los cárteles mexicanos son considerados como grupos terroristas y eso podría generar mayor injerencismo desde el norte. Bueno, en todas estas situaciones, el socio o cliente más débil, en este caso todavía México frente a Estados Unidos, busca el coqueteo, la diversificación con potencias aliadas más distantes, que incluso podrían dar miedo, incluso podrían someter, digamos así, a otro país o dictar condiciones, pero tienden a no hacerlo y no están en la frontera, ¿no? Entonces están más lejos, representan un peligro proporcionalmente menor. Entonces un acercamiento a China, Rusia, la India y otras, o hasta Brasil, a veces se considera como más conveniente y al parecer México de una u otra manera lo puede explorar o lo está teniendo, ¿no? Respetado bastante en los foros y también por la misma China y Rusia en las relaciones. Otro aspecto, se señalan como desafíos de mediano periodo, por un lado, la reconstrucción de relaciones y partenariado con países como Argentina, fundamental, pero evidentemente sucumbido en esta fase ante el FMI, Fondo Monetario Internacional, Washington, Israel, desde que Macri y Milei tomaron el poder. Y por otro lado, elemento importante, el estrechamiento del vínculo subcontinental con Mesoamérica, Centroamérica, más allá de la retórica sur-sur, proyectos coyunturales o hasta planes securitarios para controlar los flujos migratorios y del narcotráfico, ¿no? De acuerdo a las voluntades de la superpotencia Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí es rescatar esa relación que ha sido más o menos errática. Ciudad de México típicamente en este siglo XXI ha mirado menos a las repúblicas hermanas del Istmo, Centroamérica, para configurar zonas de cooperación estratégica o incluso de influencia que hacia el norte cercano, ¿no? En síntesis, factores destacados para el ascenso geopolítico mexicano visto desde Europa serían su demografía vivaz, cierta homogeneidad no exenta de conflictos y violencias de tipo identitario cultural hasta religioso, la ideología de contar con superioridad moral, de valores y espiritual como una narrativa, claro que es un mito, pero es aglutinante, la escasa penetración de sectas y confesiones evangélicas y externas o percibidas como portadoras de valores, digamos, del neoliberalismo o estadounidenses directamente, la expansión económica moderada, pero con recuperación de proyectos estratégicos, energéticos, tecnológicos, de recursos y de diversificación comercial en México, en caso de lograrse plenamente a partir del Plan México, pero yo diría que mucho más allá. El otro factor, el posible aprovechamiento a su favor de cadenas de valor interfronterizas establecidas después del Telecán-Temec y del nearshoring, sobre todo para apropiación de tecnología. O sea, ojalá se direccione hacia allá y haya ese tipo de pactos como lo logró China a partir de los 80, cesión de tecnología, cambio de condiciones en el país de operación de joint ventures, ¿no? De empresas conjuntas, etcétera, y ese acceso que todavía tiene al mercado estadounidense a pesar de los aranceles que están golpeando de todos modos parejo o más o menos diferente, pero a todo el mundo. Otro factor, la posibilidad lejana pero señalada por los analistas geopolíticos, también desde Europa, de transformar o canalizar la violencia interna y el conflicto en otras arenas, como la economía legal, la potencialidad defensiva o de ofensiva del propio país, y poder entonces sí reducir la problemática de las economías ilícitas, al menos en la parte económicamente más dañina y en la parte de las víctimas y la violencia que genera. No es que en Italia, en España o en otros países que tuvieron grandes cárteles de la droga o mafias se haya de todo resuelto el problema como tal de su economía, pero se ha podido canalizar y se ha reducido drásticamente la violencia, ¿no? Lo cual entonces proyecta hacia afuera otros aspectos del propio país y entonces es un elemento
de potencia en ese sentido si se resuelve al menos en parte el problema de la justicia y de la economía ilegal. Volverse también mayoritariamente puente o referencia para América Latina y hacer hincapié en la población mexicana en el corazón de la superpotencia serían otras posibles, para resumir, elementos de geopolítica mexicana, ¿no? Más allá de las eficaces, ponderadas y hasta sarcásticas respuestas de la presidenta Sheinbaum ante las agresiones verbales y al bullying trampiano frente a la dialéctica del Golfo de América versus la América mexicana, el soberanismo mexicano actual, que internamente recibe críticas debido a los megaproyectos o a la concentración muy ejecutiva de facultades, atribuciones, externamente, visto desde Italia, por ejemplo, ha sabido diferenciarse del soberanismo de los europeos y de los estadounidenses. Aquí, o sea, en México, se trata de la reivindicación de la autonomía y los recursos, el respeto recíproco y la recuperación de palancas por el Estado y la economía nacional, y no del chauvinismo, la xenofobia, rechazo al otro diferente y a las reglas internacionales como tal. Inclusive, que es como más sucede en Europa, ¿no? Inclusive comenta un texto de Domino, de esta revista, que estoy comentando, que la reforma al Poder Judicial puede leerse en México como recuperación de márgenes de autonomía y estrategia con base en este proyecto, cuyos desarrollos, sin embargo, desde México debemos de sopesar, monitorear y criticar social y políticamente, también en clave de ampliación de derechos y profundización democrática. Traduciendo, ellos ven todavía posibilidades en lo que sucedió con el Poder Judicial, como recuperación justo de palancas, de autonomías, y para dar una línea, digamos así, política al tema del desarrollo, la reducción de desigualdades, etcétera, y salir de un régimen anterior. Sin embargo, estoy destacando yo otro aspecto que no estaba, por ejemplo, en esta revista como tal, de monitorear la calidad democrática, la ampliación de derechos, que sigan, digamos, y que se profundice ese camino a la par. Finalmente, México podría erigirse como referente regional global por su equilibrio, pragmatismo y resultados frente a las grandes asimetrías de poder que todavía durante un rato seguirán primando en el inestable entorno de Norteamérica y en el mundo. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente, un abrazo.